solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar el río para el carnaval. El aula enseña, crea. Allí descubrimos, imaginamos y pensamos el mundo. Aulas con historias, música, ideas y sonidos. Aulas con voces, lucha y compromiso. Aulas que nos invitan a recorrer, que nos invitan a reflexionar y también a compartir. Viajemos a través de la radio y descubramos los sonidos y silencios de cada una. Aulas radiales, aulas digitales, aulas federales, aulas argentinas. Dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Que solo me voy quedando, solo, con mi soledad. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Aulas Argentinas, el programa que recorre de norte a sur y de este a oeste todo nuestro territorio nacional a través de las informaciones de sus universidades y sus radios, porque es el programa de Aruna, ¿no? La Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Mi nombre es Sebastián Guisande, me acompaña en la conducción Agustina Colucci. ¿Cómo andás, Agus? Bien, muy bien, Bien. Contenta porque creo que es el primer programa que tenemos invitado. En Que mucho aparte tiempo se va a quedar sí. todo el programa, nos prometió. Sí, bien. Esperemos que cumpla. Va a cumplir porque Sí. lo tenemos. Tiene muchas cosas para contar. Lo tenemos contenido ahí, va a cumplir. Déjame saludar al operador técnico Pablo Martínez, ahí arreglando algunas cositas técnicas que había. Esperemos que todo funcione. Llegaremos al bloque 3. Entre alfileres estamos. Sí. Y detrás, comandando todo desde allá arriba. Sí, seguí tranquilo. Nuestro productor Agustín Juárez también, comandando lo que es el viaje a través de todo nuestro país de Aulas Argentinas. Bueno, yo creo que ya tendríamos que saludar a las radios para que se sientan acompañadas, ¿no? Arrancamos a saludar. Primero saludamos al invitado, porque si no, pensé no que va a lo íbamos a entender dejar, lo que pensé que hago no. ahora cuando me escuche decir Ah, todas bueno, las está bien, provincias. dale. O lo dejamos en suspenso, nada más le contamos, porque tenemos Sí. aquí a alguien, no vamos a revelar su identidad por ahora, que vamos nombrando todas las provincias, entonces ellos me van haciendo chistes, porque siempre me olvido alguna y es como un juego. Es más fácil anotarme todo, pero no es como un juego, a ver si me voy acordando y después me critican por eso. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Jujuy y desde ahí saludamos también a toda la gente de Tucumán, a toda la gente también de La Rioja, y muy cerquita de La Rioja nos vamos a la ciudad de Chilecito. Saludamos a Villa Mercedes en la provincia de San Luis y nos vamos al sur del país en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a la Universidad Nacional de Entre Ríos y saludamos a los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional del Sur de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca y a la gente de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría. Estuve muy bien. Muy bien, hay un saludo Creo, para ¿no? todas y todos Creo nuestros que colegas también bien. en la Semana del Periodista, ¿no? Vamos a tomarlo así. El mes del periodista. El mes, dale. Estaría bueno, ¿no? Una reivindicación así para una labor muy importante. En un rato vamos a estar hablando, si podemos, ¿no? Con Luis Lázaro, para Muy hablar bien. sobre estas tareas y sobre la actualidad de la comunicación. Y de la nueva propuesta de renovar la ley de medios. Sí, de recuperar primero y después actualizarla con las nuevas plataformas. Muy bien. Bueno, seguimos Ahora en sí. Aulas Argentinas. Ahora sí. Aulas Argentinas. Información y comunicación de la actualidad universitaria. Continuamos en Aulas Argentinas y ahora sí, llegó el momento de develar el misterio, Agus. Sí, Nuestro invitado de hoy. Sí, hace tiempo que teníamos ganas de que esté acá y de hecho nos ayudó con algunas Sí, cosas de la producción sí. de aulas que después lo Estuve vamos interviniendo a desde charlar indirectamente. desde la Todos producción. son parte de la familia de Aulas Argentinas. Bueno, le damos la bienvenida. Buenas, ¿cómo andás? Claudio Altamirano, que nos acompaña, es educador, escritor y documentalista, pero mucho más nos va a contar él, ¿no? Bienvenido a Aulas Argentinas, ¿cómo estás? Bueno, en principio quiero agradecerles a todos y a todas esta oportunidad de compartir justamente hoy en el Día del Periodista, así que un saludo para todos los que componen este programa, que seguramente son profesionales y tienen este oficio de escribir. Así que les agradezco la invitación y bueno, abierto para lo que ustedes consideren que es interesante que uno pudiera decir.
Bueno, venís de una jornada muy linda que tuviste ayer en la Universidad Nacional de José C. Paz. Contanos un poco, primero vamos a Sí, el charlar 6 de sobre junio, el ¿no? trabajo que haces documentando la realidad de los jóvenes. Que no hay tanto material sobre la vida de los jóvenes y las infancias, que es una realidad que necesitamos darle visibilidad. Bueno, a ver, los documentales tienen que ver, a ver, tengo que contar. Yo durante 15 años fui maestro de grado, trabajé en el Bajo Flores, digamos, mis alumnos y alumnas eran niños y niñas, digamos, de la Villa 1114, en su gran mayoría hijos e hijas de inmigrantes de nuestros países hermanos latinoamericanos que venían a la Argentina con la expectativa de, con sus trabajos de carpintero, albañil, cesero, plomero, buscar el ascenso social, y depositaban en la escuela pública lo mejor que uno tiene como padre, ¿no? Como madre, que son sus hijos. Así que siendo maestro de una escuela de jornada completa, en una zona vulnerada socialmente, nació una necesidad que fue contar las historias de cada uno de mis alumnos y alumnas. Digo, hay que trasladarse en el tiempo. Sí. Seguramente es impactante porque yo antes era un infante terrible y ahora soy un viejito terrible, o sea, me estoy acomodando. Y nada, les decía que la idea era aceptar los desafíos en el año 1996 que se imponían, digamos, un cuadro de contexto. No existían los celulares, Claro. como para empezar, ¿no? Hay que imaginarse ese contexto. Entonces, bueno, había un desafío que era generar un discurso desde nosotros, de nuestra mirada como docentes, y reivindicando nuestro trabajo y fundamentalmente dando cuenta de la vulneración de derechos a la que eran sometidos nuestros niños y niñas. Entonces ahí surgió cada uno de los documentales. A ver, digo, el primer documental se llamó El hombre de la vida, tuvo que ver con una alumna nuestra que era víctima de abuso sexual. Entonces en ese entonces nosotros decíamos, bueno, a ver, nos implicamos mucho, digo, gracias a nuestro compromiso creo que hubieron muchas leyes que se generaron y hubieron estrategias de resolución de estas problemáticas que no existían. Digo, por ejemplo, si un niño decía que era abusado sexualmente, y como sucedió en mi escuela, la directora le decía, bueno, puedes ir a tu casa, volver, hacer de cuenta que no pasa nada. Claro. Bueno, eso se hizo. Bueno, hoy en la actualidad es complicidad y digamos estaría en una situación Hay una responsabilidad legal, además de humanitaria, si se claro, quiere. entonces se generaron muchas estrategias de resolución. Y el documental ayudó a visibilizar esto. Digamos, fue mi primer documental, ganó el primer premio Mejor Documental Argentino y compitió, digamos, en la Sociedad Argentina de Videasta. El segundo premio lo tuvo Eduardo Aliberti, digamos, con su documental Mala Junta. Digo, como no era que era un certamen de docentes, Claro. no, Claro. nosotros con nuestro trabajo, y eran todas producciones cinematográficas. Bueno, recibió premios nacionales e internacionales, pero fundamentalmente lo relevante de todo esto es que pudimos instalar un tema que era: de esto no se habla, se tapaba. Nosotros decíamos que en ese entonces que la realidad tenía que atravesar la escuela. Bueno, hoy, con el pasar del correr del tiempo, la realidad no solamente atravesó la escuela, sino que atravesó la sociedad completa. Claro, la partió, digamos, mal. Bueno, así fue surgiendo esto, ¿no? La cosa era, bueno, escribimos un libro contando todo esto, pero nuestro miedo, ¿cuál era? El mío en particular. Bueno, un libro va a un sector académico, va a ir a un simposio nacional, internacional. No, queríamos llegar masivamente, queríamos interpelar, no a los que tienen ya una conciencia crítica formada, sino a aquellos que no. Esto de convencer a los convencidos no es una propuesta que a mí me agrade, sino todo lo contrario. Y también hay un montón de gente que se sentía identificada con eso que pasaba, y fue también como un motivador para que claro,
que destapen las historias propias. Para que la sociedad, el Estado, nos hiciéramos todos cargo. El segundo material que presentamos ayer, sí, ya tiene que ver con específicamente el trabajo infantil. Una maestra de cuarto grado, y tenía una alumna, digamos, yo visitaba la villa y conocía dónde vivían, su situación familiar de cada uno. Uno no enseña en un contexto de un alumno ideal, sino un alumno real. No es aséptica Claro. la situación. No, para nada. Así como tampoco los contenidos que uno pone, los contenidos no son neutrales, entonces uno Claro. tiene que saber qué aborda. Y nada, esta niña en quinto grado, bueno, un día entra llorando, profe. Digo, ¿qué te pasa, Estela? Bueno, su boletín era todo insuficiente. Entonces yo tenía dos caminos. Uno era hablar con mi compañera y hacerle entender que ella debía saber quién era Estela, dónde vivía. Obviamente que no le interesaba. Entonces, claro, discutir con ella iba a ser fútil y podría terminar en una situación, digamos, de querer, no sé, pasar a alguna situación un poquito no deseada mía hacia ella. Entonces ahí aceptamos el desafío de decir, bueno, esto transformémoslo en imagen. Hagamos un documental, contemos esta historia. Estela vendía flores y estudiaba, entonces su cuerpito era disputado tanto por la educación como por el trabajo. En ese entonces, en 1996, la Organización Internacional del Trabajo todavía no contemplaba que las tareas que realizaba una niña eran tareas domésticas y no era considerado trabajo infantil. Nosotros, desde el Bajo Flores, con niños y niñas de la Villa 1114, pudimos decir esto es trabajo infantil, y bueno, fue el primer documental que también se pasó en organismos internacionales, hablando de que hay un desafío que traen estos docentes que plantean que esto es trabajo infantil. O sea que desde una escuela pública, desde el Estado, trabajando en jornada completa, pudimos poner el futuro será para todos y dar el debate e instalarlo, y 5 años después la Organización Internacional del Trabajo reconoció el trabajo infantil doméstico como una de las formas de explotación de la niñez y vulneración de derechos. ¿Por qué cuento todo esto? Que mucha información. Porque si bien las condiciones estéticas, técnicas son de un documentalista, la mirada es de un maestro. Claro. Y de un maestro que cuenta realidades para ser transformadas, ¿no? Sí. No Bueno, para ser contempladas. Claramente explicitar una realidad que el mundo tenía en el imaginario. Exacto. Vos trabajaste el trabajo, mostraste lo que es el trabajo infantil también en las plantaciones de tabaco y de yerba mate. Claro. Y cuando vi los cortometrajes se observa cómo se va repitiendo aparte de generación en generación. Sí, aún hoy. Claro. Son cortos fuertes porque son a veces realidades que conocemos, pero escucharlos, cómo naturalizan eso y cómo igualmente quieren ir a trabajar y es la única vida que conocen. Ahí nos damos cuenta de lo privilegiados que somos, ¿no? También porque... Tu reflexión, Agustina, es maravillosa, pero yo agregaría, ayer en la Universidad José C. Paz, que fue muy emotiva, esto que hablábamos recién, ¿no? Ver los pibes que puedan ellos ser protagonistas, empoderarse, decir lo que sienten, piensan, dicen y hacen, y uno como adulto escucharlo, no querer interpretarlo, sino abrirles el espacio para que socialicen todo lo que tienen. Cuando miraban el material, y hoy una chica lo puso en Instagram, no conocen, no conocemos acá en las grandes urbes, en las ciudades, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Misiones? Entonces, además tenemos una mirada exótica desde algún punto de vista. Porteño-céntrica. Sí. Y con el desconocimiento absoluto de lo que son esas realidades. Sí, y de las redes sociales que tienen. No hablamos de redes sociales comunicativas o tecnológicas, sino las redes sociales puntuales de ese grupo social. Mirá cómo se aúna, por ejemplo, unos documentales tareferos con el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Las dos son el 12 de junio. Uno porque lo establece la Organización Internacional del Trabajo,
bueno, regio, con el tema de sensibilizar, bueno, todo lo que ya sabemos, Sí. conocer, debatir. Pero el Día del Tarafero es producto de una situación de explotación, donde un camioncito, estos destartalado, que no cumple ninguna condición de seguridad, donde la gente es arriada como ganado, y la gente que espera a las 5 de la mañana, digamos, bajo condiciones climáticas terribles, pensemos Misiones, humedad, frío a la noche, y después al mediodía te cosés de calor mal, y bueno, desbarrancó y murieron 3 niños, ¿sí? 3 niños. Ayer, digamos, eran muchos chicos del interior, y yo pregunté, y había como 250 pibes más o menos, y pibas, y ninguno conocía, no sabía esta historia. Entonces digo, a ver, qué loco, ¿no? ¿Cuántos somos los que no sabemos un montón de cosas que son relevantes, significativas y valiosas, porque tenemos una mirada porteñocéntrica desde la ciudad de Buenos Aires, Claro. que dicen que, bueno, Dios está en todos lados, pero atienden esta bendita ciudad. Y bueno, nada, contar la historia de los tareferos fue contar desde la mirada de ellos también, fue ser uno más y facilitarle la palabra, ¿no? Y nada, creo que el material sirve para esto que muy bien vos decías, para permitir la reflexión, el debate, el análisis. La imagen no tiene que ser hipnosis, ni tiene que ser una cuestión de Morbosa. morbosa, no. ni pagada de sí mismo de realizador. Mi creencia es que la imagen es para formar gente pensante, crítica, autónoma, reflexiva, que quiera cuestionar la realidad y que interpele y sensibilice. ¿Por qué elegís esto? Porque a veces se muestran tantas pavadas, ¿no? Y tantas realidades tontas, y de repente elegir esto no es fácil, mostrar estas realidades, porque, bueno, vos sos papá, entonces yo no dejaba de pensar, digo, ¿cómo debe ser grabar estas realidades? Y después volver a tu casa, ¿no? Porque uno es un ser humano, entonces... Mira, Agustina, el tema es así, uno es lo que hace. Y a veces cuando vos haces un material, sos vos. Sos vos. Uno elige hacer algo porque uno es eso. Sentir, pensar, decir y hacer, que debe ser un todo coherente en la vida. ¿Y qué elegí? Dime dónde ponen la cámara y te diré quién eres. Dime qué historias cuentas y te diré quién eres. Entonces, para mí yo lo veo como un acto más, como un compromiso más. Yo puedo escribir un libro, como he escrito 4 libros, pero para mí es un acto de compromiso y de dejar una huella. Así que no te digo que me da placer, porque son, por ejemplo, hay historias que no hubiera querido contar nunca, como la historia de Identidad, mi libro que relata la vida de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar y víctimas del terrorismo de Estado. Hubiera querido que no hubiera pasado esto en el país, pero bueno, nada, uno siente una satisfacción y creo que uno es lo que hace, y lo que hago es eso, que se ve. Bien, escuchamos ahí la voz, ¿no? Claudio contando su propuesta, sus obras a través de la realidad, ¿no? Que vamos teniendo en distintos lugares de nuestro país, que nosotros, como bien contabas vos, Aus, no las reconocemos como propias Que porque no las muestran, estamos en otro aparte. lugar. Y bueno, ahí está Que no también las el tema, muestran. ¿no? ¿En qué poder estábamos desde la comunicación en general? Ya ni siquiera estamos hablando de medios, ni estamos hablando de accesibilidad ya de los contenidos, sino prácticamente de un velo que se le pone a la realidad porque estamos en otra cosa. Y acá es muy importante que haya muchos Claudios, ¿no? No, es importante que haya espacios como este. A ver, ustedes también eligen en una entrevista qué temáticas van a abordar. Entonces, para mí y para muchos y muchas, es relevante que estos espacios se constituyan, se sostengan, se amplíen. ¿Por qué? Porque permite tocar una temática que los medios hegemónicos, los grandes temas, digamos, no los van a tocar, porque, digamos, sería tocar sus intereses, nadie juega en contra. Entonces,
en un espacio como se construye este espacio radial, creo que es una manera alternativa de ir poniendo y definiendo desde nosotros cuáles son los temas relevantes, cuáles son los temas que ameritan tratarse, conocerse, discutirse. Así que creo que ustedes también tienen un granito ahí de arena y un aporte a lo que implicaría poder generar contenidos válidos y relevantes. Bueno, asumimos tus palabras, Claudio, es lo que somos también, ¿no? Vamos a contenerte un ratito más. Te tenemos ahí cómodo, tranquilo, porque vamos a seguir con más aulas argentinas. Por supuesto. Ahora, sí. Vamos a hablar con Luis Lázaro en un rato y después seguimos con Claudio. ¿Dale? Aulas Argentinas. La actualidad con mirada universitaria. Aulas Argentinas. La actualidad con mirada universitaria. Continuamos en Aulas Argentinas. Hablábamos hace un ratito con Luis Lázaro, que nos comentó cómo vienen algunas cuestiones legales, técnicas y también políticas sobre la comunicación en Argentina y las necesidades que tenemos los medios, los trabajadores y, ¿por qué no también, no? El público en esta necesidad de repartir buena información, de abrir el conocimiento y la accesibilidad para todos y todas, porque ese también es otro tema, ¿no? El derecho a la información y la responsabilidad dentro del derecho de la libertad de expresión. Con eso hablamos bastante con Luis. Bueno, pero vamos a seguir con nuestro invitado. Claudio, te quedaste. Claudio prometió Cumpliste. Y cumplió. Muy bien. Y bueno, vamos a retomar un poco lo que veníamos charlando. Sí, para quien se engancha, recordamos que estamos con Claudio Altamirano, que es educador, escritor, documentalista. En el primer bloque hablamos sobre algunas producciones audiovisuales y el desarrollo de esas historias dentro, ¿no? Muy crudas, pero que necesariamente tienen que ser visibilizadas para que podamos comprender un poco qué sucede en otros ámbitos de nuestra propia sociedad. Y este año se cumplen 40 años de la democracia. Y vos venís acompañando y trabajando mucho lo que tiene que ver esto de recuperar la identidad junto con abuelas y con madres. Contanos un poco el trabajo que venís haciendo. Y ahí también tu rol como docente y como documentalista, o sea, es como Claudio documentalista, docente, todo se va todo el tiempo de la mano. Todo confluye. Mirá, para pensar, ¿no? Estamos a 40 años de la apertura de las instituciones democráticas. Creo que es una fecha que nos permite a todos pensar qué tipo de democracia hemos supido construir, cuánto de la expectativa que nosotros teníamos quienes vimos y padecimos lo que fue el terrorismo de Estado y lo que fue la última dictadura cívico-militar. Teníamos muchas esperanzas de una democracia que garantizara los derechos de las mayorías, el derecho a trabajar, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener una alimentación, tener una vida mejor. Entonces, como que hay deudas, ni hablar con el tema de la pobreza, ¿no? La cantidad de niños y niñas pobres que hay, casi 8 millones de niños y niñas pobres, y los porcentajes que hay también de pobreza. Entonces, como que la democracia también nos permite pensar que hemos logrado, que hemos alcanzado acuerdos básicos, por ejemplo, que ahora se están poniendo en jaque, ¿no? Todos habíamos acordado como sociedad cuáles eran los parámetros para poder vivir en un Estado que garantice democráticamente los derechos, estableciendo que, bueno, que hubo delitos de lesa humanidad, que se cometió un genocidio. Y ahora están apareciendo corrientes de pensamiento negacionistas, que niegan todo eso
y que nada peor, que reivindican eso, ¿no? Uno de los peligros. A ver, yo trabajé en la ciudad de Buenos Aires, fui coordinador del programa de Educación y Memoria. El programa de Educación y Memoria tenía como objetivo recuperar la memoria de nuestro pasado reciente. A ver, definimos que las políticas de memoria en el campo educativo son políticas de Estado y que hay que definir que no le pertenece a ningún tipo de gobierno, sino que deben estar en todos los gobiernos. Por ejemplo, si uno hablara de la Shoah, no es porque si hay un gobierno no hablamos de lo que implicó el nazismo, lo que implicó el fascismo y lo que implicó el exterminio de 6 millones de judíos, católicos, gitanos, homosexuales, comunistas. No, digo, sea un gobierno, puede haber un gobierno que potencie la política de memoria y otros que no. O sea, a mí me tocó en un momento asumir esta responsabilidad y bueno, fundamentalmente había una articulación muy grande con las escuelas, con los docentes. O sea, nosotros teníamos como objetivo valorar mucho el trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras trabajadores de la educación en sus aulas, en las escuelas, y generar desde un marco conceptual que diera los lineamientos para trabajar el tema de memoria, pero íntimamente ligados con las escuelas, ¿no? No parados del lugar de somos los que sabemos, entonces definimos, sino más vale en una construcción colectiva pudiendo hacer. Y bueno, con quien también la parte fundamentalmente de esto eran los organismos de derechos humanos, las abuelas, las madres, los nietos y nietas restituidos. Yo tengo un vínculo muy fuerte con Estela Carlotto, bueno, porque ella es docente, y yo la conocí en la situación esta anterior de hace muchísimos años, en ciertos espacios que eran más propios de docentes. Entonces, bueno, nada, defender los intereses de la abuela, la búsqueda, era una cosa que a mí siempre me motivó. Así que si yo estaba en el Estado y tratando de garantizar que esto fuera política de memoria, imagínate. Fue maravilloso, una maravillosa experiencia. Antes de ayer estuve con ella, estuvimos en La Plata en el marco de un proyecto nuevo que se está encarando, y nos acordábamos de las visitas a las escuelas, cómo las abuelas iban, hablaban con los estudiantes de nivel inicial, primario, nivel medio. Bueno, la ventaja que teníamos que, por ejemplo, ella, Delia Giovanola, habían sido docentes. Claro. Delia es una de las 12 fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, o Rosita Roy Simblin, una profesional que, nada, con una mirada y una inteligencia. Todavía Rosita vive, tiene 104 años, va a cumplir dentro de poco. Les digo que está mejor que todos nosotros, salvo que buenísimo, no camina, está mucho mejor que todos nosotros. Me critica cuando no lo voy a ver y todo. Y te decía que, bueno, la experiencia de ellas dando testimonio en primera persona, ¿no? Pudiendo dialogar con los niños, con las niñas, con los estudiantes, era muy, muy conmovedor y nada, y ver cómo así que se generaba un puente entre las nuevas generaciones. Claro. Y esto permitía la comprensión de lo sucedido, pero siempre ellas que se acercaron, igual que las madres, siempre hablándole a los chicos, no desde el amor, ¿no? Y no desde la situación de dolor que había implicado la muerte, la destrucción. Esa beta salió de una escuela de Matadero, no me acuerdo el número, la escuela está en Larrazábal, porque una vez, el Día del Coraje Civil en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de abril, para conmemorar la primera vuelta de las madres alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, en la época de Aníbal Ibarra, bueno, se generó una legislación para esto. Y bueno, fueron 8 madres y veníamos, siempre era un testimonio como muy desgarrador, y conversando con la directora y preguntándole a los pibes qué le preguntarían a ustedes a las madres, empezaron los pibes a decir 4º grado, y yo me gustaría saber si tenían novias, si tenían novios, o qué le preparaba la mamá para comer,
O sea, con cuestiones que tuvieran que ver Sí, con la ese vida. con la vida de ese hijo. La vida de ese hijo. Y a partir de ahí nosotros hicimos la madre, en uno de mis libros, una de las fundadoras de Madre Plaza de Mayo, nosotros nos vamos felices. Y venían contentas, y vos veías que con su edad avanzada, cuando nosotros la convocábamos, venían impecables, ¿viste? Porque iban como algo muy, muy importante, que era contar la historia de sus hijos. Pero, digamos... Que eran como los chicos que tenían adelante. Claro, digamos, yo me eran acuerdo ahí en una personas escuela de Matadero que una nena le preguntó a Aurora Veloquio, y Aurora, decime, ¿tu hija tenía novios? Y Aurora, que era dura, pero dura, dijo, ¿la nena? Sí, muchos novios. Mira, cambiaba de novio como de bombacha. Bueno, el estruendo que generó eso, y todas riéndose, y todos dijimos, es por acá. Claro. Es por acá. Y ella pudo contar la historia, como ella, su hija, no hablaba de la militante, no, sino de su hija que salía al balcón, bailaba siendo una niñita chica. Entonces ella diciendo, yo ya sabía que esta chica me iba a dar problemas. O me acuerdo de una de las madres, también una de las 12 fundadoras, diciendo que ella preparaba siempre, todos los jueves, le hacía a su hija bife a la criolla. Siempre le hacía Pepa Noia, estoy hablando, ¿no? Perdón. Y le hacía bife a la criolla. Y que, nada, que una vez fue a su casa, entonces, y ella le dijo otra vez, mamá, bife a la criolla, todos los jueves. Entonces que ese día, la última vez, se fue ella, su hija, y ella le dijo, cuídate, qué sé yo. Bueno, ese día, obviamente, desaparecieron. Y Pepa contó delante de los niños diciendo, bueno, yo a partir de ese día nunca más hice bife a la criolla. Y yo me acuerdo que Pepa cuando salió me dijo, nunca me sentí tan reparada en el dolor. Nunca. Y esto nunca lo había contado. Claro. Entonces, ¿para qué sirvió esto también? Bueno, esto para poder acercar este vínculo. Y realmente fueron momentos muy... Nosotros, digamos, las actividades, hay un espacio ahí, www.educacionymemoria.com.ar, donde están almacenadas todas las actividades que hicimos, y es impresionante. Y les comento, nosotros no teníamos presupuesto, éramos un núcleo de 3 o 4. Aparece el trabajo de miles de personas. Sí, porque es lo que impresionante. estuvimos viendo... Sí, no, éramos 4, no teníamos caja chica, ningún presupuesto, nada. O sea que... Yo decía que estábamos remando en un mar de dulce de leche con 2 escarbadientes, cuesta arriba, y rodeado, con viento en contra y rodeado de tiburones y pirañas. Pero bueno, sí, digamos, puedo dar un máster de cómo trabajar en contextos adversos. Creo que si alguien una vez me cargó, ¿por qué te dedicas a contar lo que es vivir en dificultad de tu niñez y contar lo que es de la docencia en dificultad, y ni hablemos en el contexto que llevaste a cabo el programa de Educación y Memoria? No, pero la foto de las abuelas rodeada de los chicos es impresionante. Es impresionante. Porque aparte todos hijos de la democracia. Entonces, claro. Creo que hicimos más de 500 y pico de actividades. Y aparte una frase de Estela que dice, yo no les estoy contando lo que le pasó a San Martín, les estoy contando lo que me pasó a mí en primera persona. Bueno, Estela todavía no se dio cuenta, entonces que es parte de la historia. Sí, claro, pero ella cuenta una historia que no es de manuales, o sea, y contarle a los chicos que, bueno, nosotros mismos también siempre vivimos en democracia, y que te cuenten esto, y bueno, a ver. Lo importante es, para mí, digo, es cómo ellas valoraron y cómo de alguna manera reparar ese dolor, esa pérdida, y al saber que en las escuelas ellas se sentían bien y podían reparar su dolor y podían recuperar de vuelta la identidad de su hijo o su hija, como hijo y como hija, creo que fue lo mejor, lo más lindo. Bueno, ahí yo traje para regalarles
un Ay, libro. nos trajo regalos también, pero ¿te das mira, cuenta? a ver, no puede ser. También nos trae regalos, identidad, educar en la memoria. Qué lindo, Claudio, qué lindo. La verdad que admiramos muchísimo el trabajo que haces. Ese libro es lo que yo te decía antes, el libro que nunca hubiera querido escribir, ¿no? Porque Claro. las historias son dolorosas. Tiene la introducción de Estela Barnet de Carlotto. A mí eso, los 3 libros que he escrito, los 4 con el que traduje al inglés, están, digamos, tengo ese lujo de que ella lo prologó. Ahí están las historias de los nietos, las nietas, las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, Pérez Esquivel, todos aquellos que fueron parte de la experiencia esta que contaba en el programa Educación y Memoria, donde ellos tuvieron este vínculo pedagógico, porque tiene un alto valor pedagógico, ¿no? Sí. Es un alto valor educativo, pedagógico. Yo no perdía nunca esto, que estábamos en un contexto educativo y que era un marco pedagógico y que los niños deberían aprender y a valorar la democracia. Como digo, Claro, transmitir conocimiento, no a solo tener experiencias. conocimiento, no, esto era, digo, y después se trabajaba mucho y nosotros nos encargábamos de ayudar y colaborar y supervisar la tarea. Y ese libro, digamos, lo relevante, lo importante, cuando lo hizo la Universidad de Tierra del Fuego, al cual yo agradezco porque me regaló 1000 ejemplares, un convenio. Yo no me dediqué al negocio, pero alguien dijo que negocio muy bien. O sea, me dieron 1000 libros y yo pude entregarlos en forma gratuita, porque quienes fuimos muy pobres de niños y teníamos que ir a las bibliotecas y no teníamos esta posibilidad, ¿no? Cuando se habla del mérito, no es lo mismo los puntos de partida de cada Por uno. supuesto. Entonces, mi ilusión era que ningún niño, ninguna niña, ningún joven que por problema económico quisiera leer no pudiera hacerlo, así que ahí estaba en el libro. Y, bueno, nada, es como que ese libro fue traducido al inglés en pandemia, porque en pandemia o enloquecía o hacía algo. Y yo, que no pasé de I am the teacher, you are the pupil, tengo un libro de casi 600 hojas traducido al inglés, donde hubo un equipo de colaboradores que todos ad honorem, porque si hay algo que fue el programa de Educación y Memoria y todo, de las películas, siempre fue la solidaridad. Primero la solidaridad en el Instituto Nacional de Cine de Avellaneda, donde los trabajadores y trabajadoras y su rector Luis Sepúlveda apoyaron en todo lo que hicimos. Y nada, y los libros lo mismo, universidades que financiaron el proyecto, un libro de calidad, con una edición estupenda. Y bueno, y mi primer libro también, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que hizo 5000 ejemplares y se entregaron más de 3000 ejemplares en forma gratuita en todo el país. Todos tenemos derecho a la educación, entonces algo tenemos que hacer por esos derechos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, no solo por la visita, sino por todo esto que nos has contado y que nos has legado. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, de poder comunicarlo, y a todos los que te han leído y te van a seguir leyendo y que van a seguir compartiendo no solo los materiales, sino todo lo que has creado con estos grupos con los que has trabajado, las 3 o 4 personas, que parece que son miles, ahí en www.educacionymemoria.com.ar. Visítenlo, léanlo, investiguen. Yo siempre hay mucho ahí. hago un ejercicio. Sí. Cuando me regalan un libro, abro en cualquier página y elijo una frase. ¿Puedo leer la frase que me tocó? Página 131, la búsqueda de Beatriz y la lucha con las madres. Un párrafo chiquitito. ¿Cómo se vive? Es una atrocidad. Yo creo que una de las cosas que nos salvó fue el haber podido reunirnos en Plaza de Mayo y hacer catarsis. Creo que hoy, con este invitado, hicimos un poquito de catarsis, me parece. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Aulas tiene que terminar en algún momento. Tenemos que al final. terminar. Ahora igual nos vamos a ir a pasear un Sí, rato. nosotros le vamos a mostrar, seguir compartiendo con Claudio por supuesto. e incorporando experiencias. Nosotros dejamos el aire para los programas que siguen en nuestras radios, amigas, colegas y compañeras de todo el territorio nacional a través de Aruna y las universidades. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sebastián Guisande, me acompañó Agustín Colucci en la conducción, Pablo Martínez en la operación técnica y Agustín Juárez en la producción. Hasta la próxima.
que solo me voy quedando en mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval.